Muy buenas amantes de la cultura, en este video vamos a revelar algo que nunca se ha contado, así que presten mucha atención para que puedan asimilar y digerir este video. Hoy vamos a saber de qué manera, a principios de los 90, desaparecieron a una aerolínea estatal con el fin de sacarla de la competencia y así conseguir que otras aerolíneas extranjeras puedan acaparar sus rutas. Y todo bajo la venia de altos funcionarios del gobierno que obviamente sacarían también un provecho personal y económico. Debemos saber que el gobierno de aquel entonces hizo caso a las recomendaciones de al menos tres entidades: Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso de Washington. Si ustedes googlean Consenso de Washington, verán que consta de 10 fórmulas para mitigar la crisis económica. Una de ellas es la privatización de las empresas estatales. Entonces, bajo el pretexto de acatar esta fórmula, se vendió casi todo a precio de regalo. El Perú estaba en cierrapuertas. Se privatizó de manera indiscriminada a pesar de que el Consenso de Washington nunca dijo que era necesario vender a bajo precio y mucho menos vender empresas no quebradas. De hecho, las empresas que andaban bien y eran rentables no debían venderse. Ese era el caso de Aeroperú y de muchas otras. Se hizo creer que Aeroperú estaba en quiebra y no era así. Toda esta corrupción recién se pudo investigar después del año 2000. Javier Díez-Canseco fue el primero en investigarlo. Él sacó un informe detallado, pero el Congreso lo escondió. Aparte existen demandas que hizo una jueza norteamericana contra los directorios de Aeroméxico, quienes compraron Aeroperú. Estas demandas eran por evasión tributaria y desvío de fondos. En vez de que los fondos pasen por el Perú, llegaban al Banco Banamex de México. El que estaba detrás de todos estos robos era José Graña Miró Quesada, que hace poco salió de la cárcel con comparecencia simple, porque estaba con prisión preventiva por delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht y Lavallato. Graña Miró Quesada presidió Aeroperú luego de su privatización. Pero ¿quién es José Graña Miró Quesada? Es el hijo de Alejandro Graña Garland, que fue cofundador de Graña y Montero junto con Carlos Montero Bernales. José Graña Miró Quesada lleva como apellido materno Miró Quesada, y ya deben imaginarse por qué. Su madre fue nieta de José Antonio Miró Quesada, que fue el patriarca y el antiguo dueño del diario El Comercio. Pero no he venido a hablarles del diario El Comercio, sino de Aeroperú. Remontémonos a 1946. En esta fecha se funda la empresa peruana Transportes Aéreos Militares, TAM. Pero no es el TAM brasileño que se fusionó con LAN para formar LATAM. No, ese no. Sino el TAM peruano, que ya no existe porque en 1960 TAM se transforma en SATCO, Servicio Aéreo de Transporte Comercial. Años más tarde llega Juan Velasco Alvarado al poder. ¿Y qué hace? Crea Aeroperú en 1973 a partir de SATCO. SATCO pertenecía a la FAB y contaba con 3 Fokker F-28 y 2 Fokker F-27 de fabricación holandesa, además de 800 empleados. La FAB toma todos estos recursos de SATCO y se los transfiere a la recién creada Aeroperú. De esta forma nace Aeroperú, pero nace con una deuda a la FAB por los recursos transferidos. O sea, Aeroperú se inició con quiebra, en números rojos, y operó con esa deuda hasta que en 1987 el señor Carlos Morales se hace con la presidencia de Aeroperú. La gestión de este señor fue tan buena que en menos de 3 años pone los números en azul, es decir, logra pagar la deuda con las mismas utilidades que generaba y entrega Aeroperú completamente limpio a Fujimori en 1990. Si recuerdas Aeroperú con su logo de color azul es porque eres joven aún, tal vez tienes menos de 30 años y conociste esta aerolínea cuando ya fue vendida. Era de color rojo con un tumi estilizado en forma de sol. El color azul con ese símbolo azteca es de aquel Aeroperú ya privatizado a los mexicanos. Los años 80 fueron muy productivos para Aeroperú. A pesar de la inflación, conquistó el mercado internacional con un éxito imparable. Venció en competencia a otras empresas. Se comió a más de 14 líneas aéreas en el mercado internacional. Le deparaba un futuro próspero. Todo iba bien por buen camino hasta que llegó el año 1990. ¿Qué pasó?
se aplicó el decálogo del Consenso de Washington, que sugería la privatización de empresas nacionales que estén quebradas. En ese entonces los congresistas se llamaban diputados. Muchos diputados y ministros alzaron el dedo para señalar a Aeroperú como institución en quiebra, lo cual no era cierto. Gerardo de Preboisín, un accionista mexicano, ya estaba interesado en la venta y ya mantenía conversaciones con el gobierno peruano. Es ahí donde el presidente de Aeroperú, Carlos Morales, se da cuenta de toda esta mafia que se estaba organizando y se opuso rotundamente a la privatización. Publicó una nota en el diario Expreso advirtiendo quién era Gerardo de Preboisín, las malas intenciones del directorio de Aeroméxico y la existencia de accionistas con testaferros. Era 1990, Fujimori estaba en el poder apenas unos meses, pero insistía en querer vender. Entonces Carlos Morales se reunió con el Poder Legislativo para defender y sustentar que la empresa no estaba en quiebra. Hizo un cálculo de todos los bienes de Aeroperú y lo valorizó en 2.300 millones de dólares. Aeroperú tenía propiedades e inmuebles en todo el mundo, infraestructuras, edificios comerciales, oficinas en Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Japón. Tenía en su haber motores, aviones nuevos, repuestos, equipos de aviónica, rutas nacionales, rutas internacionales, amplia cartera de clientes o tráfico de pasajeros y tráfico de carga y correo. Todo eso estaba valorizado en 2.300 millones de dólares. Pero se terminó vendiendo en tan solo 19 millones. Menos del 1% de su valor real. Antes que lo vendan, quienes estaban a favor de la privatización de Aeroperú alegaban que las empresas nacionales eran un bodrio, un descalabro, una carga para el Estado. Todos se querían comer a Aeroperú y desaparecerlo. Todos decían que Aeroperú era una porquería, pero todos querían comprarla. ¿Era Aeroperú realmente una carga para el Estado? No, al contrario. Aeroperú poseía 22 rutas a nivel nacional, de las cuales 14 eran rutas comerciales y 8 eran rutas de acción cívica. Un vuelo de acción cívica es aquel que transporta a funcionarios del Estado con descuento especial o gratis. También es un vuelo que transporta a pasajeros a costo muy bajo o gratis con la intención de impulsar una economía en un lugar específico o para mitigar desastres naturales. Eran servicios sociales. Aeroperú tenía que hacer 8 rutas de acción cívica que no le correspondía hacer. Eso le correspondía hacer a la Fuerza Aérea, a la FAP. Les pongo un ejemplo. Piensen en un grupo de congresistas y funcionarios que tienen que ir a una zona de la selva para una labor específica, ¿ok? Entonces el gobierno decía, ya, que lo haga Aeroperú. Y Aeroperú tenía que hacer ese servicio gratis. Está bien que Aeroperú sea una empresa estatal, pero hay un detalle. No recibía ningún subsidio del Estado. Tenía una economía completamente autónoma. Tenía que bailar con su propio pañuelo. ¿Okay? Aeroperú era una empresa netamente comercial que tenía que generar utilidades para el Estado. ¿Cómo quieren que genere utilidades si le obligan a hacer vuelos gratis? Rutas que dan pérdida. ¿Qué utilidad va a haber allí? No se le puede pedir servicios de acción cívica a una empresa comercial, a una empresa que tiene como objetivo generar ingresos para el Estado. En todo caso, si le piden que preste servicio social, al menos que el Estado le ponga un subsidio económico. Por algo la empresa era estatal, ¿no? Pero ese subsidio no sucedía con Aeroperú. Por consiguiente, no se podía decir que era una carga para el Estado porque este no le daba nada. Uno de los diputados que decía que era una carga para el Estado era Víctor Andrés García Belaúnde. Un día Carlos Morales, aún siendo presidente de Aeroperú, le dice a Vitocho: señor García Belaúnde y todos los congresistas que piensan como él, el Estado es una carga para el Perú y no Aeroperú una carga para el Estado. Nosotros estamos manteniendo esto, incluyendo todas las rutas de acción cívica. Y cuesta X cantidad de cientos de millones de dólares al año. O sea, a la fecha el Estado nos debe 600 y pico millones de dólares. ¿Cuándo nos va a pagar? Nadie le hizo caso a Carlos Morales, por lo que él deja el cargo en 1990. Renuncia indignado a la presidencia de Aeroperú.
Así pues inician los trámites de venta. Para poder privatizar las empresas en el Perú se creó el CEPRI, Comité Especial de Privatización. Los responsables de vender las empresas fueron Javier Acosta Sánchez y Jorge Camet Dickman. Este último fue el ministro de Economía de Fujimori. Los Camet y los Fujimori eran familias amigas y lo siguen siendo. Y para que lo sepan, al día de hoy la familia Camet está embarrada en el caso Lava Jato. Hay cosas que ya nos sorprenden. Pero sigamos hablando de lo que pasó en los 90. En los 90 se privatizaron 239 empresas estatales. Y en todas fue Jorge Camet el responsable. Por cada venta debía existir un accionista peruano distinto. Pusieron a Graña Miró Quesada como accionista de la parte peruana en 40 de las 239 ventas. Es que eran amigos con Camet. Así que no piensen que Graña Miró Quesada tuvo mucha suerte para ser accionista de 40 empresas a la vez. Entre esas 40 estaba Aeroperú, que fue la primera empresa en venderse sin estudios. Lo vendieron a lo bestia. Agarraron, la subvaluaron y dijeron ya, 19 millones. Esta venta ocurrió finalmente en 1993. Los compradores fueron Aeroméxico, quienes conservaron el nombre de Aeroperú, mantuvieron las rutas, pero cambiaron el logo por uno de color azul con un símbolo azteca. Y adivinen a quién pusieron de director de Aeroperú luego de la venta. ¿A quién más? A José Graña Miró Quesada, que ya era socio minoritario de Aeroméxico. Los nuevos flamantes dueños de Aeroperú cometieron muchos delitos graves en perjuicio del Estado peruano. Primero, la empresa tuvo un bajón en ganancias durante sus primeros años de operación. Así que hicieron una maniobra que consistía en convertir la deuda de operación en deuda pública, obligando al Estado a desembolsar 204 millones de dólares. O sea, más de 10 veces el precio de venta de Aeroperú. El graciosito que estaba detrás de todo esto era Javier Acosta Sánchez, el mismo que fue responsable del CEPRI. ¿Saben quién es Alfonso Brasini Díaz Ufano? Es el principal accionista del Hotel Marriott, ¿ok? Y este señor, en su condición de miembro del directorio del ya mexicano Aeroperú, tuvo a su cargo operar las cuentas bancarias en paraísos fiscales donde iban las utilidades de Aeroméxico, generando un déficit fraudulento. Islas Caimán es el lugar en el Caribe donde suelen tener paraísos fiscales. ¿Se acuerdan que les dije que una jueza de Estados Unidos quiso enjuiciar a Aeroméxico por evasión tributaria? ¿Por qué no se activaron esos juicios? Porque Graña Miró Quesada hizo una maniobra para evitarlo. Impidió que se nombrara a un administrador judicial en Perú, lo cual era necesario para activar esos juicios. Pasaron los años y se comenzaron a vender los activos de Aeroperú. Vendieron los aviones, las infraestructuras, las rutas, todo. Prácticamente lo desmantelaron y lo quebraron para que no quede evidencia de que lo usaron para el mal. Aeroperú dejó de existir totalmente en el año 2002. Y esta es la historia de una empresa peruana que nació siendo del pueblo, con la promesa de ser una línea aérea de bandera. Pero el destino no lo quiso así. Fue prostituida por traidores, ultrajada, desmantelada y finalmente exterminada. El sueño de la aerolínea de bandera quedará solo en eso, en un sueño. Si este video te pareció informativo, compártelo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.